los educadores de Colombia en la construcción de paz, sin felicitar de corazón este esfuerzo de el maestro Aldemar. Creo que te has ganado ese derecho, que es un derecho muy amado por nosotros. Cuando ascendemos de la condición de profesores a maestros, aunque no hay título, sabemos que es el máximo honor de nuestras vidas. Cuando nuestros estudiantes, nuestros colegas, ya empiezan a decirnos maestros. Y creo que Aldemar, en este esfuerzo, como secretario de Educación, semejante responsabilidad en un país con tantas dificultades, ha logrado una alianza inédita entre los maestros, sus sindicatos, las instituciones y la Iglesia. Es un respiro de paz, es una manera de entender que la salud mental de Colombia desde los territorios es capaz de construir otro mundo posible. Por eso me emociona que en mi universidad itinerante, cuando recorro La Guajira, cuando recorro Nariño, cuando recorro Mitú, cuando recorro el Chocó, cuando empiezan mis vacaciones, tengo sentimiento de culpa. No estoy pensando en irme a París o a Miami, sino estoy pensando que este abominable privilegio de haber tenido maestrías y doctorados debe ser retribuido, regalado y compensado en los territorios ensangrentados de Colombia. Y ver en este acto cerca de 1000 profesores y profesoras que conmemoran su propio día, pensando en la educación, en la paz, en los niños, en las niñas, porque debe cambiar el significado de la conmemoración. La conmemoración no puede ser simplemente el narcisismo, no puede ser simplemente el goce efímero, no puede ser simplemente la evasión. La conmemoración para un maestro, para una maestra, siempre es pensar en las finalidades últimas de la existencia humana. Por eso Kant, ese gran filósofo a los 80 años, en uno de los textos que hay que leer de los viejos que son sabios, dice que los dos descubrimientos más difíciles que el ser humano ha realizado son la educación y la política. Y a mí siempre, desde muy joven, me llamó la atención de ese juicio de valor. ¿Por qué los descubrimientos más difíciles que ha hecho el ser humano, por lo menos en Occidente, son la educación y la política? ¿Qué hay detrás de esa interrogación? Yo he dedicado mi vida a la educación y la política. Y uno de los grandes temas del maestro Kant, antes de morir, fue lo último que nos legó, es que son saberes que a veces están llenos de ideales filantrópicos, pero se descuadernan en la práctica, se desdibujan en la práctica. Es decir, tenemos a veces bellísimos, hermosísimos ideales en la educación y la política, pero su práctica es devastadora.
Su práctica es llena de drama, tragedia y frustración. Tal vez por eso también Federico Nietzsche nos dice en un bello texto que solo aquellos que estemos preparados para el horror debemos ingresar a la pedagogía. Los que no estemos preparados para el horror no podemos ingresar a la pedagogía. Una frase bella, durísima de Federico Nietzsche. Pero la otra conclusión del maestro Kant es que es muy difícil llegar a un consenso último sobre qué es la educación y la política. ¿Cuáles son los fines últimos de la política? ¿Cuáles son los fines últimos de la pedagogía? Pero si a mí, Immanuel Kant, me dijeran cuál debería ser el fin último de la educación, oigan la bella y emancipatoria respuesta: 80 años. Educar a los niños y a los jóvenes para que reconozcan que este no es ni el mejor ni el único de los mundos posibles. Hay que inventar otros mundos posibles. Si dejamos ese hábito crítico, ese hábito de coherencia, ese hábito de destino en los niños y las niñas de Colombia, de inventar otros mundos posibles, aquí, en este acto, hay mucho de simbólico. Lo primero es que hay muchos que se nos han ido. Hay muchos luchadores por la paz que ya iniciaron la partida. Tenemos que hacerle un homenaje a Gabriel García Márquez, a Carlos Gaviria Díaz, que se nos fueron hace unos pocos meses, pero hubieran querido vivir un país posible donde se termine el más largo conflicto del hemisferio occidental. No es cualquier época la que estamos viviendo. Estamos en una época absolutamente singular. Yo pensé que yo iba a morir sin ver este momento. Le agradezco a la vida que me permita ver que los hijos e hijas de Colombia no tendrán ineluctablemente que vivir la tragedia de la guerra. Sí, es difícil terminar el conflicto, pero los que aún estamos vivos y vivas, tenemos que rendir homenaje a Rodrigo Lara, tenemos que dar un homenaje a Galán, Bernardo Jaramillo y los miles y millones de víctimas que no tuvieron voz, las víctimas inocentes de estos territorios, recordando que es posible terminar este conflicto. El segundo hecho simbólico de este acto es que estamos hablando de la paz desde los territorios. No estamos hablando de la paz desde las universidades de élite y desde las capitales ni del Departamento Nacional de Planeación. Estamos hablando de un departamento como el Huila, que fue y estuvo en los orígenes del conflicto, estuvo en su persistencia, estuvo y estará también en su terminación. Ese es nuestro compromiso. Que cada día de nuestra existencia, de ese derecho que nos dio Dios o la naturaleza de la existencia humana, de levantarnos y terminar el día con mayor responsabilidad ética, política, para terminar y aportar un poco para que los niños y niñas de estos barrios donde el conflicto aún vive puedan decir y mirar a los ojos: ustedes ayudaron a terminar el conflicto. Porque la justicia restaurativa, la justicia proyectiva es un diálogo intergeneracional. Es pensar no solamente en mi comunidad política, sino pensar en la comunidad de mis ancestros y la comunidad de los niños venideros.
no es la justicia de la venganza, no es la justicia del odio y el resentimiento, sino es entender que podemos, como dice el padre Alonso, la P de paz, pero también la paz de perdón. El conflicto ha sido tan largo, el conflicto está tan lleno de sufrimiento, está tan lleno de venganza y rencor, que crear las condiciones de la reconciliación y el perdón nos llevará varias generaciones. La tercera coincidencia de este acto, que lo hace completamente simbólico, y creo que lo ha entendido muy bien la Secretaría de Educación, la Iglesia y la Alcaldía de Neiva, es que la paz no es el fin del conflicto social, todo lo contrario. La paz no es un posconflicto, la paz es simplemente un posacuerdo. Y en ese sentido, todas las promesas quebrantadas, todas las reformas aplazadas por esta clase dominante bogotana, elitista y clasista, explotarán en los territorios. Es decir, como lo decía el maestro Estanislao Zuleta, la paz nunca es la paz negativa, la paz nunca es la abolición, eliminación, y la paz menos es el fin de la guerra. La paz es tramitar política, pedagógica, cultural y amorosamente la conflictividad humana. Convertir al prójimo y al otro no en enemigo, sino en adversario, con ternura, escucha, silencio. Cuando uno escucha a Ana Patricia Collazos, cuando escucha el canto, cuando escucha la cultura, sabe, como lo vivo yo en el Chocó, cuando iniciamos cualquier conferencia, siempre se inicia tocándonos las manos, abrazándonos los cuerpos, porque la paz en Colombia no será un problema teórico abstracto. La paz en Colombia vendrá de la cultura, del arte, del juego, del amor, de la amistad. No vendrá de las elucubraciones conceptuales y teóricas. Sin cultura, sin arte, no se puede construir la paz. Y también sin valores y principios, sin coherencia, sin voluntad de entrega, tampoco se podrá. El conflicto social no se eliminará porque es ineradicable de la condición humana. Hegel definía el amor de la manera más hermosa. El amor no es media naranja. El amor no es la subsunción del otro en el otro. El amor es una guerra a muerte por el reconocimiento y la identidad. No hay sino que ver una fiesta de niños y no hay sino que ver a nuestros abuelos pelean, discuten, a veces se rechazan con cierta agresividad, pero cuando el abuelo o la abuela mueren, empiezan, como en la tragedia griega, a perseguir la tumba del otro. Me haces demasiada falta para pelear, me haces demasiada falta para amar, pero también porque el conflicto es ineradicable. Si a uno todo el tiempo lo elogian, si a uno todo el tiempo de alguna manera le dicen que es bello y lindo, no están buscando amor, sino otra cosa. La única manera de amarse es diciendo: ¿cómo te has vuelto de mediocre? ¿Cómo has dejado de ser lo que eras? Yo conocí a otro ser humano y has dejado de luchar por tus principios. El amor y la amistad nunca es complicidad. El amor y la amistad es la exigencia, la alteridad de ser una utopía irrealizable, donde nadie se vuelve el doble del otro,
donde nadie se subsume en el otro, sino somos dos y caminamos los dos con identidad y proyectos de vida absolutamente diferenciables. Lo otro se llama patriarcado, lo otro se llama dominación, lo otro se llama sujeción, pero nunca amor y amistad. Esta cultura occidental solo ha inventado tres maneras de ser un poco mejor de lo abominable que somos. Solo ha inventado tres caminos. El primer camino es el afecto, el amor y la amistad. El segundo camino es la paideia, la virtud, la formación y la educación. Y el tercer camino es el arte, la cultura, el deseo. Y la cuarta coincidencia, como dijera Kant, es que vivimos una época demasiado difícil. Una de las épocas más desoladoras y duras de la historia de la cultura occidental. Aquí no hay tiempo para decirnos mentiras. Aquí no hay tiempo para la ingenuidad y la mala fe. El gran historiador inglés Perry Anderson lo ha descrito de una manera radical. El neoliberalismo fracasó económicamente. No hay ningún indicador social, cultural y moral peor que la etapa actual, pero triunfó ideológicamente. Esa es nuestra tragedia y nuestro horror. El neoliberalismo creó un individualismo asocial absoluto, donde reunir a 1000 personas en esta sociedad del egoísmo y el narcisismo primario es realmente un desafío, una tarea titánica. El neoliberalismo desideologizó, el neoliberalismo hizo que perdiéramos el valor de la teoría, el neoliberalismo nos despolitizó. Estamos en un mundo demasiado difícil. Mi hermano Julián de Zubiría, en la carta a los niños, empieza con un dato realmente duro que no hemos podido desagregar. Su primera referencia es un dato estadístico que lo dio la registraduría y hemos pedido que lo desagregue. El 81% de los jóvenes de 18 a 24 años no votaron el 2 de octubre. Fueron indiferentes y apáticos absolutamente ante el destino de su país. Ni sí ni no. Y le he preguntado muchas veces a Julián, llame a quien le dio ese dato para que desagregue regional, territorial, genérica, hombres y mujeres, porque el plebiscito de 1957 fue muy diferente al plebiscito del año 2016. Nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron que votar 6 preguntas. No era el sí y el no. Una de esas bellas preguntas era: a partir del 1 de enero de 1958, ¿está de acuerdo sí o no que el 10% de la educación, del presupuesto, se dedica a la educación pública? 4.750.000 personas tenían que votar sí. La segunda pregunta: a partir del 1 de enero de 1958, los derechos de los varones deben ser igual a los derechos de las mujeres. Solo votaron en contra 270.000 personas. Hoy, ¿qué hubiera pasado con el plebiscito de la adopción excluyente, racista y homofóbica?
no estamos en el mejor de los mundos. Tal vez la frase más dura es la de Max Horkheimer, ese gran teórico de la Escuela de Frankfurt. El desprecio por la teoría es el inicio del cinismo en la vida práctica. Tiene una impronta moral. Todo neoliberal es o cínico, o oportunista, o pragmático. ¿Por qué? Porque no valora la teoría, los libros, la argumentación, la reflexión. Hasta han inventado una palabra que huele maloliente, una palabra periodística y bastante peligrosa: la posverdad. Trump, el Brexit y ciertas campañas electorales hablan de la posverdad. Los que amamos a los niños, los que amamos la educación, siempre de alguna manera luchamos por la verdad. Sí, puede que ya no haya una verdad absoluta, pero la verdad siempre está en juego. No somos ni escépticos ni nihilistas y mucho menos cínicos. Sabemos que vivimos un mundo difícil, pero no caemos en la banalidad y la frivolidad a veces. No estamos en el mejor de los mundos posibles. Por eso, ¿cómo los educadores podríamos aportar a la construcción de paz? Walter Benjamin decía que el valor cultural y educativo de una comunidad era la profundidad de sus preguntas, no de sus respuestas. Y creo que en eso los maestros y maestras de Colombia, en medio de nuestra desazón, aún lo reconocemos. Recordemos a Paulo Freire, ese monstruo del pensamiento pedagógico que nos enseñó casi un decálogo. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos ni siquiera han hecho. 2. Mi visión de la alfabetización va más allá de ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica del que se está alfabetizando. 3. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 4. Enseñar exige la corporización de las palabras con el ejemplo. Recordaba el padre Alonso, y le pregunto a mucha generación neoliberal de mis universidades, ¿de qué profesor se acuerdan? Y lo duro y doloroso del horror es que ya no se acuerdan de ninguno. 5. Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. 6. Enseñar exige disciplina, capacidad profesional, pero ante todo, generosidad. 7. Enseñar exige saber escuchar. 8. Nadie es si se prohíbe que otros sean. 9. La pedagogía del oprimido deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. La juventud no es un asunto de edad. La juventud no es un asunto etario. Como dice Walter Benjamin,
es una voluntad metafísica de nunca dejar la lucha. Y se los decía a la organización de pensionados con Jesús Santrich hace pocos días. ¿Y sabe cuál fue la reacción de los pensionados de Colombia? Bella y generosa. Dijeron: ya no podemos leer porque estamos ciegos con usted, comandante. Le regalamos la biblioteca de la OCP y la biblioteca personal a las FARC. Yo quedé muy emocionado. Todos tenían entre 70 y 90 años. Muchos compartían la ceguera de Santrich. No hay palabra verdadera que no sea unión quebrantable entre acción y reflexión. Decir la palabra verdadera es transformar el mundo. Y 12, decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea real, sería una farsa en la vida. ¿Cuáles son los compromisos de los educadores con la paz de Colombia? Por asunto de brevedad, lo que a mí como profesor siempre me enseñaron fue hacer mapas conceptuales. De golpe le debemos eso al constructivismo y tenemos que reconocerlo. Y yo diría que tenemos tareas teóricas, tareas metodológicas y tareas prácticas. Siempre hay que organizar el pensamiento y priorizarlo. Ese es nuestro ethos. Ese es nuestro hábito cada día que enseñamos. Tareas teóricas, tareas metodológicas y tareas prácticas. Y de manera muy sucinta, yo diría, ¿cuáles son nuestras 3 grandes tareas teóricas como maestros adoloridos, como maestros que nos están empezando a embargar la culpa? La primera, ayudar mucho más a clarificar qué es eso de pedagogía de la paz, educación para la paz. Y ante todo, en el giro que vive la pedagogía contemporánea, reconocer que el tema de las emociones, los afectos, en el contexto de Colombia será determinante. Es decir, una pedagogía conceptual, una pedagogía racional, pero también una pedagogía muy legada a la teoría de los sentimientos y las emociones. Mucha gente que hoy es de derecha, mucha gente que hoy está contra la paz, no lo hace por argumentos racionales, sino por la deformación y la falta de cuidado de su sentimiento de venganza, odio, rencor. 2, mayor apropiación de las pedagogías populares, mayor apropiación de la investigación-acción participativa, mayor apropiación de las pedagogías críticas. Los maestros hemos caído en un hueco profundo. Sabemos mucho de los decretos, sabemos mucho de las disposiciones legales, pero nos han expropiado el saber pedagógico. Y lo ha expropiado un poder hipostasiado bastante perverso. 3, leer el acuerdo final en clave educativa. ¿Qué el acuerdo final va a favorecer y desatar procesos educativos? Si los maestros y maestras desde los territorios empezamos a enriquecer el saber pedagógico y a leer las 310 páginas con una lectura selectiva e intencional, podemos aportar más
de lo que hasta ahora hemos aportado. Metodológicamente, creo que tenemos 4 tareas urgentes. La primera, investigar mucho más la problemática educativa regional, la problemática educativa territorial, para hacer una educación pertinente, porque yo sí con los años me he convencido que antes que hablar de calidad hay que hablar de pertinencia. La calidad es hija de la pertinencia, pero no lo contrario. 2. ¿Cómo contribuir decididamente? No que la hagan los tecnócratas, no que sea la famosa conversación más grande del mundo que hizo la presidencia, que nunca afectó ni persuadió a nadie, sino cómo contribuir decididamente para una apropiación social crítica del acuerdo, una apropiación rumiante, crítica, seria, disciplinada, rigurosa, académica del acuerdo. Y eso no lo pueden hacer los tecnócratas, eso solo lo pueden hacer los que hemos dedicado más de 30 y 40 años a la pedagogía. 3. Un nuevo movimiento pedagógico, cuyas tareas sean 3. Que sea sostenible. A veces la persistencia no es uno de nuestros rasgos culturales. 2. Que reapropie el saber pedagógico contemporáneo. Y 3. Que piense a fondo las tareas de la paz. Y 4. Como lo hicieron los chilenos. La vicepresidenta y el presidente de la CONFECH, entre ellas Camila Vallejo, asumió ingresar al Parlamento de Chile. Hemos llegado a un mundo que no podemos reconocer la distinción entre más y mejor. Todos hemos llegado a la experiencia tal que creemos que más siempre es mejor, y es completamente falso. Necesitamos menos gasolina, pero también menos uso permanente del chateo, de los Twitter y de las nuevas tecnologías de la información. Necesitamos mucho más diálogo intergeneracional. Necesitamos mucho más tiempo para las prácticas de la memoria. La memoria no es una declaración, la memoria es una pedagogía. Es decir, tenemos que hacer una mirada sobre nosotros y nosotras mismas, como lo señalara en aquella frase el maestro Federico Nietzsche: tenemos que sentir horror. Nosotros y nosotras, que la sociedad nos hizo el encargo más hermoso, el encargo más responsable y exigente para un ser humano, no lo estamos haciendo bien. Epimeleia eute summa causai. Si nada les bajan por internet, aunque no sea un estudio profundo, de los 13 principios del summa causai, sabemos que hay que rectificar. Y los agentes determinantes de la paz en Colombia somos y seremos siempre ustedes y nosotros. Muchas gracias.